Bien, señores estudiantes, espero que se encuentren bien de salud. Y lo que vamos a desarrollar el día de hoy es una conexión en Y, pero a la misma vez aprovechar este trazado y de ahí nosotros también desarrollar el trazado de una figura denominada forma de pantalón. Entonces vamos a desarrollar dos procesos y vamos a aprovechar el mismo trazado dentro de nuestro plano. Recordemos que dentro de nuestro primer plano, antes de obtener nuestra plantilla, primero tenemos que obtener la vista frontal, digamos, de ese tipo de conexión en Y y en forma de pantalón. Entonces primero vamos a realizar esa vista, pero antes de ello un concepto básico para nosotros considerar al momento de poder trazar, ¿no? Quería que sea indicado para que sea mejor comprendido. ¿Qué pasa si nos dan cierto trazado y necesitamos ubicar ángulos de 45 grados, ¿no? Y no contemos en ese instante, como muchas veces pasa en nuestro área de trabajo, y no contamos con lo que vendría a ser una escuadra o un transportador o un goniómetro, la cual nos da ángulos, ¿verdad? Si nosotros tuviéramos estas herramientas, pues sería muy fácil obtener lo que es ángulos, ¿no? Y con la que vamos a trabajar el día de hoy va a ser con ángulos de 45 grados, ¿ya? Si nosotros trabajaríamos con estas cuadras, simplemente ubicaríamos en un lugar y ya tenemos el 45 grados y trazamos, ¿no? Pero ¿qué pasaría si nosotros no tuviéramos ninguno de esas herramientas? Tendríamos que conocer un concepto básico en lo que vendría a ser el aspecto de trigonometría, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos dos rectas perpendiculares, en este caso aquí tenemos dos rectas perpendiculares, recordemos que se denominan los que forman entre sí 90 grados, ¿no? Y 90 grados se denomina con un pequeño cuadrito dentro de esas dos rectas, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que si no tenemos esos instrumentos, nosotros podemos ubicar una medida, ya por ejemplo en este lado podemos ubicar una medida, digamos, de 7 centímetros. A ver, voy a trazar hasta 7 centímetros. Cuando nosotros tenemos ángulos de 45 grados en su interior, quiere decir que el otro lado también tiene la misma medida. Si este tiene 7, la otra parte también va a tener 7 centímetros. Ubicamos 7 centímetros y lo que tenemos que hacer nada más ya es juntar lo que vendría a ser los límites de las rectas que hemos trazado. A ver, unimos. Y al unir esas rectas con medidas iguales, ¿no? 7, 7, vamos a anotarlo. 7 centímetros. Aquí también tiene 7 centímetros. Hemos obtenido un triángulo rectángulo, se le dice porque tiene un ángulo de 90 grados en su interior. Ya hemos obtenido en su interior 45 grados en ambos lados, ¿eh? Y comprobamos. Recordemos que nuestra escuadra tiene 45 grados en dos de sus lados. Entonces comprobamos a ver si es cierto, ¿verdad? Ubicamos sobre la base y coincide, ¿eh? Tiene 45 grados. ¿Ok? Eso es lo que quería darles a entender. ¿Ok? Si nosotros queremos realizar trazados a 45 grados, nos valemos de los lados que también tienen que ser iguales, ¿no? Y en sus lados opuestos, ¿qué quiere decir? Frente a frente. Si acá tiene 45, su lado frontal es el que va a tener la medida igual. Igual aquí, su lado frontal, ¿ya? Si fuera al lado frontal de 90 grados, en este caso ahí adelante, en este caso esta recta, esa recta es la única que va a variar, no va a tener la misma medida, ¿ya? Lo que se les da para que ustedes puedan hallar esa medida, si fuera necesario, se les da un valor de raíz de 2, ¿ya? Raíz de 2, y en ese caso se multiplica por el valor que tenga
los lados. En este caso el lado es 7, ¿no? Se multiplica por 7. ¿Ok? Multiplicando este valor es lo que se obtendría el lado de esta recta. ¿Ya? Pero lo que nos importa más son estos lados. Como un ejemplo o para que ustedes practican, si nos dan el valor, por ejemplo, de un lado, si esto valdría 10 centímetros, ¿cómo formas 45 grados? Con lo que vendría a ser la otra recta en posición vertical. Igual, ¿no? Trazas una línea de 10 centímetros, luego en forma vertical y perpendicular, recordemos, también 10 centímetros. Unimos y tendríamos los ángulos de 45 grados. ¿Ok? Eso es lo que quería que entiendan para que se les haga más fácil, siempre y cuando ustedes no cuenten con sus instrumentos de medición en el área de trabajo. Espero haya sido entendido. De lo contrario, siempre podemos acudir pues, ¿no? al llamado, preguntar, que se les va a poder saldar las dudas que puedan tener. Entonces, de esta forma ya vamos a proceder a trazar lo que vendría a ser la vista lateral de nuestra conexión en Y y a la vez aprovechar, vuelvo a repetir, el conformado en la figura tipo pantalón. Muy bien, lo primero que vamos a desarrollar para este caso es trazar una recta como línea de base, digámoslo así, ¿ya? Más o menos que esté centrada, ¿no? Depende de ella para lo demás, para realizar el demás trazado. Lo que quería también que por favor tengan presente es que lo que estamos trazando primero vendría a ser la parte central de las tuberías, o sea, el eje. ¿Ya recuerdan cuando hicimos la conexión en codo de 5 virolas? Lo que primero desarrollamos fueron la parte central. Igual aquí lo que vamos a trazar es la parte central de las conexiones. ¿Ok? Empezamos por este trazo. Medimos cuánto le hemos dado de distancia a nuestra recta. Hemos trazado 14.4 aproximadamente. Y lo que vamos a hacer es trazar la mitad, o bueno, poner un punto de referencia que nos diga que es la mitad. La mitad de 14.4 sería 7.2, ¿no? En esta parte. Ahí. Listo, muy bien. Y sobre esa parte vamos a trazar lo que vendría a ser nuestras líneas, o bueno, nuestra línea o recta perpendicular a esta línea. ¿Qué quiere decir? 90 grados, ¿no? Y como hemos trabajado eso con ayuda de nuestro compás, ponemos en los extremos el punto de giro y tanto el punto final. Y en la parte superior hacemos un pequeño trazado. Igual volteamos. Ubicamos que está el final y listo. Intersectamos. Y de esa forma ya tenemos el punto de referencia para trazar nuestra línea perpendicular con respecto a esta recta. ¿Desde dónde hemos hecho? Desde el punto medio, ¿no? Desde el punto medio. Ubicamos desde el punto medio que se dirija a esa intersección. Y habremos ubicado de esa forma una recta perpendicular. ¿Sí? Listo, a simple vista ya se nota, ¿no? Que tiene 90 grados entre esta recta y esta recta. Luego lo que vamos a desarrollar es lo que habíamos aprendido como clase introductoria cuando decíamos trazar una recta que tenga la inclinación de 45 grados. Si ustedes se ponen a pensar, ya hemos ubicado el ángulo de 45 grados. Lo que simplemente vamos a obtener ahora es como medida, ¿no? Ver si esta medida, ver que esta medida también tenga la misma en la parte vertical. De esa parte nosotros ya unimos y ya estaremos formando en su interior 45 grados. Entonces lo que hacemos es nosotros comprobar cuánto de medida tiene, ¿no? Bueno, verificar. Más que comprobar, primero verificar. A ver,
tiene 7.2, entonces también en esta parte ubicamos esa medida de 7.2, entonces está más o menos en esta parte. Y listo, uniríamos simplemente esa intersección con la parte final de la recta en posición horizontal. Trazamos y ya habremos generado lo que vendría a ser la posición a 45 grados. O sea, esto ya en su interior tiene 45 grados. ¿Ya? Sin necesidad ya de nosotros utilizar nuestra instrumento de medición que fuera el transportador o nuestra escuadra, ¿no? Pero si quieren pueden comprobar. ¿Ok? Y comprobemos, ¿no? Que tiene 0, 10, 20, 30, 40 y la parte intermedia. 45 grados. ¿Ok? Esto vendría a ser el lado, bueno, en mi lado que yo estoy es el lado derecho de la conexión en Y. Esta es la vertical, digamos, la entrada, una salida y nos faltaría la otra salida. ¿Ok? Y la otra salida también debe tener la misma inclinación de 45 grados. ¿Ok? Entonces, comprobamos que tenga nada más la misma medida, ¿no? Si acá tiene 7.2, aquí también debería tener 7.2. Y para ver que tenga 45 grados, también al otro lado debería tener 7.2. ¿Ya ven? Entonces acá nada más ya nos queda unir esa intersección anterior con la parte final de la recta horizontal. Ahí. Y también pues entender, ¿no?, que tiene 45 grados. ¿Ok? Aquí también 45 grados. Es solamente como referencia, no es necesario ponerla ni nada, ¿no? Es para que puedan entender. Ahora dirán, pues no, profesor, ¿para qué estamos desarrollando tanto eso de 45 grados? Es muy necesario para nosotros cuando desarrollamos la abertura, digamos, de la distribución en forma de Y, tenga la mejor abertura, que no sea tan pegada, ¿no? Si deseamos hacer quizás un poco más pegadas, tendríamos que variar el ángulo, ¿no? También de eso ya va a variar nuestra formación. Pero si ustedes desean, pueden aplicar otra inclinación, pero igual el trazado va a ser el mismo al final de cuentas. ¿Ok? Pero de forma genérica se trabaja con 45 grados. Ahora, como procedimiento, lo que sigue va a ser trazar circunferencias, en este caso como referencia a la tubería con la que estás trabajando, ¿no? Para este caso vamos a trabajar como siempre he estado haciendo yo, con las tuberías de 55 milímetros, ¿ya? ¿Y dónde lo vamos a hacer? En cada punto, aquí, aquí y aquí, ¿ok? A ver, vamos a proceder a realizar los trazados. Empezamos este punto, pero antes me había olvidado ubicar, pues, ¿no?, el radio de nuestro diámetro, que es 55, entonces la mitad sería 27.5, ¿no? Más o menos en esta parte, 27.5. Muy bien, y sobre ese punto ya ubicamos lo que vendría a ser la circunferencia ya de uno de los lados de la tubería. Yo lo estoy haciendo con plumón para que sea visible a nuestro trabajo. Ustedes al desarrollar con lápiz ya les va a ser un poco más fácil. También incluso si cometen errores, para que puedan borrar, ¿no? Lo más indicado es trabajar con lápiz. Igual aquí, en esta parte, desarrollamos el trazado de la circunferencia. La parte intermedia, en la unión de ambas rectas a 45 grados. ¿Ver?
Ahí, ahora sí, se mueve, ¿sí? ¿No? Muy bien. Y también sería necesario, digámoslo así, en la parte superior, ¿no? Digamos que nosotros ya estamos desarrollando todo, ¿no? Lo que vendría a ser la conexión en Y y también en forma de pantalón, pero podríamos ya de una vez estar trazando para evitar el trabajo lo que vendría a ser todas las conexiones. Ya tenemos, si se pueden dar cuenta, los ejes de la conexión en Y para que forme lo que viene a ser la posición de pantalón. Lo que nos falta es esta parte, en la parte desde estos puntos, centros de esa circunferencia, hacia abajo de forma vertical. Eso es lo que vamos a aprovechar para trazar de una vez lo que vendría a ser las circunferencias. Y lo vamos a hacer simplemente desplazando nuestra recta vertical, que coincida bien nuestra escuadra y desplazamos hasta que llegue a ese punto. ¿Okay? Entonces le damos ahí lo que vendría a ser un poco más abajo para poder trazar. Ahí. De igual manera lo hacemos en el otro lado. También simplemente volteamos nuestra escuadra, fijamos que coincida en el eje vertical y una vez ya fijada, simplemente desplegamos, ¿no? Jugamos nada más con nuestra reglilla. Ahí puede ser. Muy bien. De esta forma ya habremos trazado lo que vendría a ser los ejes. Ya se está dando quizás una forma para poder ya trazar. Vamos a darle cierta altura, ¿no? Para trabajar con respecto a esos puntos, para que sea más exacto. Nuestra tubería a partir de acá hacia abajo ya puede ser lo más largo en cuanto a medición longitudinal, pero lo que necesitamos solamente es una parte para utilizar como plantilla y ver que encaje, ¿no? Vamos a trabajar a ver con 65, ¿ya? Acá vamos a marcar que tenga 65 y en ella vamos a dibujar también nuestra circunferencia. A ver, acá tiene 65 en ella para poder trazar nuestra circunferencia. Entonces aquí también utilizamos 65. ¿Ok? Ver 65 aquí. También. Y sobre ella ya podemos dibujar lo que vendría a ser la circunferencia. Necesario también para realizar nuestro trazado y obtenerlo en la plantilla. Espero que se esté notando. ¿No? Igual aquí. Si es que se nota en forma de manchas, por favor las disculpas. Como les digo, estoy trabajando con plumón para que pueda ser visualizado y no tengan dificultad cuando ustedes traten pues de desarrollar de igual manera sus plantillas, ¿no? ¿Qué más? Nos falta en la parte superior. También podríamos ya ubicar cierta medida. Como les digo, es referencial porque lo que vamos a necesitar nada más es la forma que da en toda esta parte, ¿no? El de acá simplemente es algo básico, una línea nada más, digamos, ¿no? Vamos a utilizar la medida de, a ver, ahí está, 70. Ubicamos 70 y ahí trazamos la circunferencia. Recordar que la circunferencia es el diámetro con la tubería que estoy trabajando, que es de 55 milímetros. Muy bien, ya obtuve lo que vendría a ser las circunferencias de todos los puntos intersectados
para al final ya nosotros dar las formas laterales, porque ya tenemos los centros, nos faltaría ubicar las partes centrales. En lo que respecta pues no ubicar las partes laterales, lo vamos a hacer con nuestra escuadra, aprovechando que ya tenemos el centro de cada intersección, ¿no? De cada posición, ya tenemos los ejes, y con respecto a sus ejes ya marcamos la parte lateral. Y lo que nos hemos hecho hasta ahora es aprovechar nuestros instrumentos de medición para poder hacer ese tipo de trazado, ¿no? Que coincide en la parte exterior, observamos que coincide. Listo, y ahí trazamos. Ahora vamos a la parte final. Igual, aquí ubiquen. Aquí lo vamos a sobrepasar. Esto que estoy haciendo de este color anaranjado vendría a ser simplemente líneas de referencia, ¿no? Al final voy a trazar con otro color para que se puedan dar cuenta cuál es la figura de las cuales nosotros vamos a desarrollar nuestra plantilla. ¿Okay? Igual al otro lado, repetimos el mismo procedimiento, ubicar en nuestro eje vertical y desplazar. Desplazamos, que coincida. El otro lado igual. Estoy trabajando con dobles hojas, quizás por eso es que está sufriendo montar la siguiente hoja. Pero mientras no muevas tu regla guía, que es la base, ¿no? Esta regla, esta normal, puedes mover tu escuadra. Igual sobrepasamos. Muy bien. Ahora esta parte, igual con ayuda de nuestra escuadra, fijamos, coincida la recta y desplazamos nuestra regla base. Muy bien. Y hacemos que coinciden ambas circunferencias. Muy bien, ahí está. Igual en la parte de arriba, desplazamos. Ahí. Quede en ambas circunferencias, en los extremos. No confundirnos con la línea que sobrepasó. Okay, ahí. Listo. Ahora nos faltaría en la parte izquierda de mi lado. También aprovechamos su línea base. Ahí. Coincide y desplazamos nada más. Una vez que coincide, trazamos. Igual la parte de abajo. Nosotros nos fijamos que coincidan en la parte exterior de la circunferencia, ¿no? No nos confinamos quizás por tantos trazados que ya estamos realizando. Muy bien, ahí ya tenemos esta parte. Simplemente nos faltaría en la parte superior, ¿no? Que es esta parte. Igual nada más aprovechamos lo que vendría a ser la recta perpendicular, ubicamos nuestra regla base, ¿sí? Comprobamos que no se haya movido. Listo, ahora intersectamos la parte lateral de la circunferencia, desplazamos hacia el otro lado, igual que coincide. Listo. Muy bien, ya vamos obteniendo la forma de la que queremos trazar. Muy bien, ya hemos obtenido la parte lateral de las tuberías, ¿no?
miren, si no deseamos esta parte, hasta ahí nada más, ya habremos obtenido la forma en Y. Esto vendría a ser la forma en Y, ¿no? Una posición vertical y con sus lados repartidos por ambos lados, ¿no? Y la forma de pantalón, ¿cómo se da? Ya en esta parte, completándola, ¿no? Hacia abajo. Hay otras posiciones en las que denominan que estos lados puedan salir hacia ambos costados, ¿no? No tendría sentido porque la conexión que estás haciendo simplemente sería en T. Entonces son trazados que no se desarrollan mucho porque son reemplazados con las posiciones en T. ¿Ya? Los que sí se trabajan son estas que derivan de la posición en Y hacia un lado vertical, ya la que denominan en forma de pantalón. Listo, muy bien. Ahora una vez que ya hemos nosotros obtenido los lados laterales de la tubería, las conexiones, lo que tenemos que hacer es identificar ahora ya la vista lateral en la cual debería desarrollarse nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Para eso hemos intersectado y solamente nos queda identificar. ¿Cómo? Simplemente unimos esta intersección, igual seguimos esta intersección, ¿ya? Igual hacia aquí podemos denotarla desde la mitad, ¿ya? Desde la mitad, desde donde está el punto trazo, trazar una línea perpendicular al eje, ¿no? Podemos aprovecharlo de una vez para no crear confusiones. A ver, perpendicular podemos aprovechar porque tiene la misma medida. Ahí de punto a punto podemos trazarlo. Ahí nos va a servir como límite de nuestra tubería. ¿Ya? Eso va a ser el límite. La forma circular o la circunferencia que se ha trazado simplemente es referencia, ¿no? No influye. Lo que vamos a ver ahorita es la posición y lo voy a hacer con otro color. Bien, entonces acá también ponemos el límite, acá en la intersección, ¿ya? Aquí en esta intersección aquí, también nos faltaría en este punto que sería, a ver, aquí, ¿ya? Aquí. Luego seguimos viniendo, tendré la intersección en esta parte, aquí como final, aquí también, aquí en la intersección, aquí, fuera, y esto, ¿no? Estos serían los límites o puntos finales. ¿Ok? Entonces, juntamos para que ya se pueda notar de forma más clara, digámoslo así. Vamos ahí, bien esta parte, aquí. Las disculpas quizás del caso por estar trazando puesto un guantes. Pueden comprender que el frío aquí en nuestra ciudad es insoportable y valga los medios necesarios para mantener pues no una temperatura al menos cálida. Espero la comprensión. Muy bien, seguimos en esta parte hasta los puntos que he marcado, ¿no? Acá tiene un límite, acá tiene otro límite. Ahí, en la parte inferior igual. Volteamos de punto a punto, tal y como he marcado en las intersecciones, ¿no? Aquí también de punto a punto. Ahí. Muy bien, ¿qué nos faltaría? Lo que vendría a ser la intersección, que sería el punto centro de esta circunferencia, aquí. Ahí. También por este lado. Sería ahí. Entonces nos queda también esta parte hacer notar que son cómo se va a dividir las tuberías. Faltaría esta parte. Aquí. Ahí y por último la parte
central. ¿Okay? Que es de punto a punto. Muy bien, ¿cuál nos faltaría? Aquí tenemos una tubería, 2, 3, aquí nos tiene que haber una diferenciación, ¿no? Y eso es de punto a punto, que tiene que pasar por el centro, ¿no? Por el centro, ahí en esa parte. También aquí entonces. Ahí. Muy bien, de esta forma ya habremos obtenido las vistas laterales, cómo deberían ir las tuberías, ¿vale? Tenemos 5 tuberías que están enlazadas en esta posición y están divididas, miren, fíjense, tendría una forma, a ver, con un lápiz para que pueda señalarse, ¿no? Aquí tenemos una, toda esta sería 2, esta sería 3, 4 y 5, ¿eh? 5 tuberías para los cuales vamos a desarrollar entonces su trazado. Si son 5 tuberías, entonces vamos a desarrollar 5 plantillas. ¿Ok? Vuelvo a repetir, si deseamos solamente hacer lo que vendría a ser la conexión en Y, obviamos esta parte, ¿no? Y simplemente trabajas hasta aquí. ¿Ok? Muy bien, y ya sabemos que para desarrollar lo que vendría a ser nuestras plantillas tenemos que distribuir cada circunferencia en 12 partes iguales, ¿no? Para eso voy a aprovechar tener las divisiones, digamos, perpendicular en esta parte, explayar nada más, ¿no? Hacia arriba, hacia ahí, nada más, y ya creo que con eso sería suficiente. A ver, vamos a dividir en 12 partes iguales. Eso ya creo que es algo que ya queda conocimiento, ¿no? A través de la obtención del radio, poner en cada esquina, en cada división, y dividir en 4, que digo, perdón, en 12 partes, ¿no? A un lado y al otro lado. Ahí, igual volteas tu punto de giro, intersectas a la circunferencia a un lado y al otro lado. Igual, vuelvo a repetir, ¿no? Con lápiz es mucho más factible, más sencillo. Y lo otro es que cuando estás grabando también evitas producir borrones para evitar lo que es la edición de video y todo, ¿no? Muy bien, ahí ya tenemos. Vamos a indicar, a ver, antes de seguir con los demás trazados, que si se dan cuenta, de todas estas plantillas, o bueno, tuberías, hay dos que se repiten, que tienen la misma forma. ¿Ok? ¿Cuáles son? Vendrían a ser esta, ¿no? Esta, solo que está girada, volteada. Igual es esta, también solamente está volteada, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que podremos simplemente desarrollar ya 3 plantillas, digamos 1, 2 y 3, de las cuales esta la duplicaríamos, esta también, y ya tendríamos 5 plantillas, y también evitamos el trabajo ya de realizar 5 plantillas, ¿no? Entonces, nuestro trazado se va a basar simplemente a estos 3, ¿ok? Esto tendría o vendría a ser el duplicado, ¿ok? Lo otro es que si ustedes ven muchos trazados, ya pueden ver cuáles son los que ya no les sirven, entonces pueden ir borrando para que no se hagan quizás muchas complicaciones. Por lo pronto hasta ahí creo que está comprensible, no hay ningún problema. Entonces, vuelvo a repetir, ¿no? Vamos a trazar nada más en estas partes, esto ya lo vamos a dejar de lado. Entonces vamos a iniciar
desde la parte inferior, ¿ya? Desde aquí no he movido lo que es el radio, ¿ve? Está ahí. Entonces trazamos, ¿no? En 12 divisiones, un lado al otro lado, giramos hacia la otra intersección, ahí, un lado al otro lado. Nos falta una pequeña recta que no terminó hacia el final, hasta acá. Ahorita lo desarrollamos. Sería aquí, un lado y el otro lado, ¿no? Nos faltaría esta parte. Lo largamos nada más, ¿no? No hay problema en esa parte. Ahí. Lo largamos, listo. Y ponemos nuestro compás en esa parte. A un lado y al otro lado. Listo, muy bien. Ahora lo que vendría a ser para esta intersección, vamos a desarrollar otra circunferencia, más o menos en la parte intermedia, ya no es exacto, pero para lo cual va a ser útil para desarrollar nuestra plantilla de esta parte, ¿ya? Esta circunferencia solamente fue guía, ¿no? Para desarrollar los lados laterales. Si ustedes creen conveniente, lo pueden, lo que es borrar, ¿no? Para que no creen confusiones, ¿ok? Lo voy a desarrollar con otro color para que haga notar que es otro trazo, pero que sí es necesario mantenerla, que no debemos borrarla, ¿no? Lo que les decía primero es trazar una recta en la parte intermedia, digamos, más o menos, no es exacto, puede ser ahí, a ver, ahí, ver que sea, que coincida, ¿no? Con el lado lateral de esta tubería. Listo, trazamos. Y sobre ella podemos trazar lo que vendría a ser el diámetro de la tubería. Hacemos que coincida. Ahí. Listo. Giramos. Ahí, muy bien. Y ahora lo dividimos en 12 partes iguales, ¿no? Digamos a un lado, al otro lado. Igual nos vamos en la parte superior, a un lado y al otro lado. Vuelvo a repetir, ustedes pueden borrar lo que vendría a ser las circunferencias que quizás ya no nos sirven hasta el momento ya como guía para el trazado de nuestras plantillas. Por ejemplo, esta circunferencia ya no nos sirve, esta tampoco, ya podemos borrarla, ¿no? Para que no creen confusiones. Nos vamos en la parte de abajo, por último, ¿no? En esta parte, ahí, a un lado y al otro lado. Listo. Muy bien, ahora lo que nos quedaría simplemente ya es unir todas esas intersecciones que hemos desarrollado hasta ahora, en esta parte y en esta parte, ¿ok? En esta parte no va a haber problemas, va a ser líneas paralelas con respecto a un eje, ¿no? En este caso en este eje, y simplemente tratar de reunir así, pero simplemente hasta esta parte, hasta donde está la unión de estas dos tuberías. Nos ayudamos de nuestra regla base y de nuestra escuadra, ¿okay? Que coincida con la primera línea, vuelvo a repetir, coincide. Entonces desplazamos, intersectamos nada más, ¿no? Hacia el punto donde está trazado nuestra tubería. Bueno, aquí, ¿ve? Intersecta. Ahí, entonces, cortamos. Seguimos, la parte intermedia ya está, pero podemos aclararla, ¿no? Volvemos a ver si es que se haya movido lo que viene a ser nuestra regla guía. Bien, acá también lo aclaramos, seguimos.
Listo, el último ya está. Muy bien, hasta ahí está perfecto. Nos vamos a la parte superior ahora, ¿no? Igual trabajamos sobre una base que vendría a ser la parte lateral de esa tubería en posición vertical. Ahí coincide, entonces ya nada más desplazamos nuestra escuadra. ¿Okay? Vamos a ver si coincide, entonces desplazamos. Sería hasta esta parte, ¿no? Esta forma en B. La parte intermedia ya está, pero vamos a aclararla con el color que estamos trabajando. Ahí. Ahí. Esta parte. Y por último, la parte final que ya está trazada. Muy bien, ya tenemos dos. Ahora nos queda solamente esta parte. ¿Okay? Y trabajaríamos bajo lo que vendría a ser una de las partes laterales o el eje de simetría. Cualquiera. ¿Ya? Pero si se dan cuenta, cada línea va a coincidir con la parte que ya se ha juntado en estos dos. O sea, me refiero a esta parte. ¿Ves? Si coincide aquí, también debe coincidir ahí. Luego ahí, luego ahí. ¿No? Ciertamente coincide, ¿eh? Si se dan cuenta. Entonces, simplemente unimos. Ahí. También coincide. La parte intermedia ya está trazada. La aclaramos. Esta parte. Ya no vamos a trazar más, ¿no? Porque la tubería simplemente es hasta aquí, hasta esta parte. Entonces nos valemos simplemente de las intersecciones que hemos trazado. Muy bien, ahí es la intersección. Y por último esta parte, ¿no? Que coincida con lo que hemos dividido nuestra circunferencia. Listo. De esa manera ya hemos trazado las tres tuberías, ¿no? Debe ser 1, 2, 3. Recordemos que estos dos vamos a duplicar nada más. Ahora, lo que nos queda nada más ya es enumerar tal y como lo vamos a desarrollar en nuestra plantilla, ¿no? Vamos a desarrollar tres plantillas nada más. Enumeramos y vamos a trabajar en la parte superior con respecto a una base que va a ser esta, la parte intermedia de la circunferencia. ¿Ya? Entonces enumeramos desde ahí, vendría a ser este el número 1, este el número 2, el número 3, el número 4, el número 5, el número 6, por último el número 7. ¿Ya? Entonces igual vamos a tener que denominarlo en esta parte. ¿Ya? Igual vendríamos desde aquí, desde esta parte. Esto vendría a ser el número 1, el número 2, el número 3, el número 4 lo ponemos aquí, ¿ya? Para que no se confunda. El número 5, 6 y el 7. ¿Okay? Ahora aquí en esta parte también lo mismo, o sea, todas las líneas coinciden con esos números, ¿no? Esto va a ser el número 1, el número 2, el número 3, 4, el 5, el 6 y por último el 7. ¿Ok? Aquí, bueno, aquí no era necesario, ¿no? Porque lo que vamos a trabajar como base para nuestra plantilla es esta, ¿ya? Es esta línea que hemos trazado. Pero no hay ningún error porque los números siguen, ¿ves? Son los mismos. Entonces, esto vendría a ser el número 1, el número 2, 3, 4, el 5, el 6 y por último el 7. ¿Ok? Es lo mismo que está viniendo, ¿no? Desde esa forma. Muy bien, ahora vamos a trazar lo que vendría a ser nuestra plantilla.
Para ello pues no se olviden de la fórmula que ya es muy conocida, pero igual no es siempre bueno recordar, entonces la empleamos. Longitud de circunferencia es igual a pi por el diámetro, entonces reemplazamos sus valores. Pi es conocido, es 3.1416, por el valor del diámetro, que hemos dicho que de la tubería es 55 milímetros. Entonces simplemente multiplicamos y lo que nos va a dar como respuesta es, ¿dónde está? A ver, vamos a ayudarnos con la calculadora, sería 3.1416 por 55 y nos da 172.7, que redondeando pues podemos utilizar 173 milímetros, ¿ya? Y eso es lo que vamos a utilizar en nuestra plantilla, ¿no? Aquí ya he trazado mi plantilla, ya con sus divisiones respectivas. Lo que vamos a indicar es eso, pues no, recordar que lo único que hace la fórmula es darnos la longitud de punto a punto final, ¿no? En este caso 173 debería tener desde esta, desde este punto inicial, el 0, hasta esta parte final, y tiene 173 milímetros. ¿Ya? Y ahora para ver cuánto es la distancia dividida, ¿no? De línea a línea, lo dividimos nada más entre 12, ¿no? Podemos dividir 173 entre 12 y nos va a dar el valor de esas divisiones. A ver, entre 12 y nos da 14.4, ¿no? Redondeando un aproximado entre 14.5, 14,4 es la medida, ¿no? No es tan exacto lo que vendría a ser en esta parte, pero podemos considerar entre 14 y medio, un poquito menos, ¿no? ¿Ve? Comprobamos que de este punto a este punto tenga 14, ¿ya? Lo voy a anotar para que no se confundan y sea más entendido, ¿ya? Quiere decir que esa distancia es de 14,4. Entonces, si tú distribuyes todo, te debe coincidir hasta el final en 12 divisiones. ¿Ok? Cuentas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 divisiones. ¿Ok? Para lo cual ya enumeré lo que vendría a ser el número 7. ¿Ya? De esta vez vamos a empezar desde el número 7 en forma descendente hasta el 1 y de ahí ascendente. ¿Ok? Esa es la forma en que estoy desarrollando. ¿Y por qué lo hice así de forma larga? Para solo en esta plantilla ya desarrollar los 3 cuerpos, ¿no? Que son 3 plantillas. 1, 2 y 3. Muy bien, una vez fijada ya mi plantilla, entonces lo que voy a hacer es pasar las medidas, ¿no? Vamos a empezar con la parte inferior, ¿ya? Entonces vamos a empezar con esta parte. Lo que vamos a hacer entonces es obtener desde el punto 1. Empezamos desde el punto 1. Con ayuda de nuestro compás ubicamos sobre esta base que va a reemplazar a la base en esta línea de color rojo, en esta base. Empezamos ahí, ubicamos el número 1. Bien, ¿dónde está el 1 aquí? Está en la parte central. Trazamos un punto de intersección. Luego en el número 2, ¿no? Aquí esta parte se borró, esto vendría a ser el 1, esto vendría a ser el 2. Aquí. Y ahí. Un poquito menos. El 2. Ubicamos el 2, está en esta parte. También está en esta parte. Luego el número 3. Ahí, el número 3.
4, que es el centro. Número 4. Ya es ambos lados, ¿no? 4 aquí, 4 al otro lado. El número 5. Ahí. Al otro lado también. Muy bien. Ahora el número 6. Ahí. Los lados. Por último el número 7. Listo. A un lado. Y por último a este lado. Muy bien, de esta forma ya habremos obtenido lo que vendría a ser la primera plantilla de este lado. Ya, vamos a aprovechar antes de unir lo que vendría a ser la segunda plantilla, que es esta parte. ¿Okay? Y esta plantilla vamos a trabajar con respecto a esta línea. ¿Qué quiere decir? Que esta línea es la que vamos a trazar en nuestra plantilla y sobre ella vamos a trazar en ambos lados, ¿no? En ambos lados. ¿Ok? A ver, vamos a trazar primero este eje de referencia aquí en la plantilla. Lo vamos a trazar con un color rojo como referencia nada más, que va a indicar la parte inicial. A ver, voy a identificar más o menos la distancia. Sería en esta parte. Ubicamos a 90 grados. ¿Ya? 90 grados, ¿no? Con respecto a una división. Y trazamos. ¿Okay? Esta línea estaría reemplazando a esta línea de aquí. ¿Okay? Y los números van a ser los mismos que están en la parte inferior. O sea, este es el 7, el 6 y así sucesivamente. Ya entonces lo que vamos a proceder es a ubicar las distancias con ayuda de nuestro compás. ¿Ya? Primero en la parte inferior sería del 7. ¿No? Ubicamos desde ese punto hasta este punto. A ver, ahí, 7. Ubicamos el 7. Entonces recordemos que es de la parte base hacia abajo. La parte base hacia abajo. La distancia hacia arriba es diferente, no vamos a duplicar en este caso, ¿ya? Entonces va a ser para cada uno. Para el 6, igual. Para el 6, en este caso aquí. Ahí. Lo que no he trazado es ambos lados. O sea, aquí también 6, nos faltaría repetir el número 7. Pero es lo bueno, ¿no? Cuando trazamos podemos darnos cuenta cuál estamos haciendo quizás mal o qué paso nos estaría faltando. Retrocedemos entonces un poco. Aquí vendría a ser el 7 que nos hemos olvidado. Ahí trazaríamos el 7. Listo, ya está el 7, ya está el 6. Ahora vamos en el 5. Ahí. Se movió, perdón. No, está bien. Ahí, número 5. Igual hacia el otro lado. El número 5. Ahora el número 4. Esto ya es algo ya fácil. Ya creo que hemos desarrollado lo más complicado, que es ubicar la parte o la vista lateral. Eso es lo más dificultoso. De ahí lo que es la plantilla es un poco más sencillo. Es ubicar nada más las distancias exactas. Si ustedes estuvieran en obra, ¿cómo van a hacer? Van a también estar así abriendo, cerrando su compás. Que no, pues no, simplemente tendrían que ubicar las medidas
y trabajarían con esa bajo igual en la plantilla, ¿no? El cambio que estamos poniendo en nuestro compás, pondrías tu línea 0 y medir cuánto tiene tu distancias. Digamos, en este caso, por ejemplo, del número 2, pones aquí, pones en la parte final y ver cuánto mide. Entonces esa distancia la llevas en tu plantilla, ¿no? Pones igual en el punto 2, medirías cuánto tiene y lo trazas. Número 2, número 2 también al otro lado. Ahí nos va a quedar casi exacto lo que vendría a ser con la plantilla en la parte de abajo, ¿no? Vamos a comprobar si es que sobrepasa. A ver, sería el número 1 y es mínimo, pequeñito la distancia que estoy abriendo. Ahí sería el número 1. Ahí. Y queda exactito, ¿eh? Para poder cortar, ¿no? Porque esto es lo que vamos a recortar. ¿Ve? Igual aquí está exacto. Ahora nos faltaría hacer la parte de arriba. Empezamos desde el 1, desde el número 1 hacia esa parte. ¿Ya? ¿Cuál es el número 1? Vemos aquí. 1. Listo, ahora nos vamos al número 2. A ver cuál es el número 2. Es esta. Bien, ahí está bien. ¿Cuál es el número 2? Aquí. Vamos por aquí, el número 2, aquí. El número 3, a ver, con respecto a esta base. Ahí, el número 3. Vamos, ahí. Igual el número 3. El número 4, que es la longitud más alta. Ahí, número 4. ¿Cuál es el número 4? Aquí. Número 4, aquí. De ahí ya debería bajar. ¿Ve? El número 5 ya baja su medida. ¿Ve? Número 5. El número 5 también aquí. Nos faltaría el número 6. Un poco trabajoso, podemos adelantar el video, pero creo para aquellas personas que tienen dificultades o están demorando en entender, de esta manera paciente van a poder entenderlo mejor. Entonces es para todos, ¿no? En caso de los que ya entienden rápido, simplemente pueden adelantar el video. A ver, número 7, que sería el último. Ahí, está bien. Número 7. Ahí. Por último en esta parte. Entonces ya estamos obteniendo dos plantillas. 1 sería 2 y nos faltaría la última parte. Esta parte nada más. Entonces vamos a trabajar con la base. De aquí. ¿Ya? Y es como si volteáramos nuestra plantilla. Así. Como si volteáramos. ¿Ok? Eso es lo que he hecho. He trazado esta línea referencial aquí. Mi línea de color rojo. ¿Ya? Entonces desde ahí trabajamos. Empezamos el número 7, que sería desde este punto hasta aquí.
observen la imagen, ¿no? Quiero que se observe. ¿No? Está ahí. Vamos a nuestra plantilla y es desde aquí, ¿verdad? Empezamos ahí, 7. Empezamos al otro lado también, que es el número 7, ¿no? Y ahora nos vamos al número 6. Ahí. El número 6 es el segundo. Ahí, el número 6 también aquí. Pareciera que nos va a faltar en la parte superior alargar más, ¿no? A ver, vamos a ver el 6. Ahora el 5. Ahí está el 5. Vamos al 5. Esta parte. También aquí sería 5. Ahora el número 4 aquí, que es la parte más alta. El número 4 aquí. Falta un poco. Simplemente podemos ya alargar esas rectas. Desde aquí el número 4. El número 3. ¿Cuál es el número 3? Aquí. El número 3 aquí. Falta el número 2. Ahí, número 2. Ubicamos el número 2. Y por último, el número 1, que sería el último. Aquí tomemos nada más. Ahí, el número 1. Muy bien, ahora sí ya podemos voltear nuestra hoja. A ver, el número 1, ahí. Listo. Listo, señores, algo trabajoso nada más, pero en realidad es sencillo, ¿no? Lo que tendríamos que hacer ahora es simplemente juntar, ¿no? Juntar lo que vendría a ser las intersecciones que hemos ubicado. Pero entender, ¿no? Que son las tres plantillas. Esta parte superior sería la que está justamente en esa dirección. La parte intermedia, que es la más grande, que sería esta, la de doble línea, ¿no? Desde esta línea, tanto en parte superior e inferior, juntas. Y por última, la que está en la parte inferior, que sería toda esta parte. Ubicamos, ya sabemos, podemos utilizar nuestras reglas elípticas, pistoletas, formas curviadas, como se le domine, pero indicar que tiene curvas nada más, ¿no? Ubicar bien tanto las formas convexas como las partes cóncavas, ¿no? Cuando es en esta posición, que es cóncava, ubicadas en esta parte. Cuando es convexa es así, ubicadas en la parte superior casi, ¿no? Entonces de esa manera podemos nosotros juntar. Y para no demorar más el video, lo que yo hice ya es trazar en otra hoja para que se pueda visualizar y que es lo mismo al fin y al cabo. ¿Okay? Esta es la que llegamos, ¿ya? Que vendría a ser la plantilla de la figura número 1, en este caso de esta parte, ¿no? Para indicarla ahí mejor, de esta. La segunda, que vendría a ser esta, ¿no? Que es más grande, doble sobre la primera línea intermedia que hemos trazado y la parte final. Muy bien, y recordar, ¿no? Que esta plantilla debemos desarrollarla en dos, digamos, ¿no? Desarrollar dos plantillas. De esta desarrollar dos unidades y también esta, ¿no? Dos unidades. Al final
haríamos 5 al final, 2, 4, con estos 5 que son la que indican para este desarrollo, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? Espero se haya entendido. Lo final es recortar, unirla y dar el conformado. En este caso yo lo que haría es juntarle a nuestra tubería, que yo he trabajado con modelo en una tubería de PVC de 55 milímetros, ¿no? Y dar la forma ya y obtener lo que vendría a ser esta forma de pantalón. Y si no deseas, simplemente descartas la parte inferior, ¿no? Y ya tienes tu conexión en Y. Y esto es lo que estarían obteniendo, ¿no? Las dos plantillas con las que hemos trabajado al momento de trazar, y la otra ya simplemente es duplicar, ¿no? ¿Ya? Son dos, de esta una más, de la parte inferior una más, y la última, que vendría a ser la última parte, la que va a unir en esta posición, ¿verdad? Y quedaría con un trazado exacto, ¿eh? Tanto arriba y en los costados. Si nosotros tendríamos que soldar, no tendríamos ninguna dificultad porque encaja perfectamente. ¿Ok? Espero que les haya servido y que hayan aprendido, ¿no? Es sencillo y cualquier consulta, pues ya saben, no duden en comunicarse conmigo. Cuídense, hasta luego.